En primer lugar, el saludo de cerca de 34.000 psicólogos colegiados del Colegio de Psicólogos de Perú. Y preocupado por este asunto, claro, y de hecho con la ley de salud mental. Eso es lo más preocupante aún. Así es. No preocupa, bueno, preocupa el tema de feminicidio, pero a mí más me preocupa la existencia de una ley de salud mental. Exacto. O de un plan nacional de salud mental que no funciona, que está desfinanciado y no hay cuándo se pueda activar. Ciertamente. En realidad, como usted sabrá, hace muy poco ha sido aprobada la ley de salud mental. Sin embargo, lo preocupante de esto, más allá igualmente de las cifras que puede tener en cuanto a su implementación, lo que a nosotros como psicólogos nos preocupa es que dentro de esta ley han excluido al psicólogo de la posibilidad del diagnóstico. Claramente la ley dice en su artículo 25 que los únicos que podrán diagnosticar son los psiquiatras y en ausencia de estos, los médicos cirujanos. Pero ¿por qué es que se termina haciendo ese acto de discriminación a los profesionales de psicología? Porque la salud mental necesariamente no es un contexto psiquiátrico, no, de esquizofrenia. Así es, ciertamente, usted lo dijo, no, la esquizofrenia es un ámbito de toda la salud mental. Hay otra serie de trastornos que efectivamente tienen un componente altamente psicológico. ¿Un cuadro de estrés, por ejemplo? Por ejemplo, muchos, toda la diversidad, todos los trastornos prácticamente tienen componentes de tipo psicológico, de manera tremendamente importante, al punto tal que en estos momentos el avance de la psicología como ciencia y el avance de las psicoterapias derivadas principalmente de principios psicológicos, diríamos, están participando en el tratamiento de toda esta serie de cuadros, donde se ha observado que el uso de estas estrategias son las que vitalmente dan la posibilidad de que las personas puedan estar bien, puedan tener bienestar emocional. Claro, puede haber dos ámbitos de acción desde la psiquiatría y de la psicología. Ciertamente. El tratamiento como tal y la prevención misma, que desgraciadamente se escasa en el país. Ciertamente, ciertamente. Todo lo que son políticas de prevención o de promoción de la salud, y en este caso específicamente la salud psicológica o salud mental, casi no se avisora. Incluso en esta ley lo pone de manera tangencial, sin especificar, cuando en realidad tenemos que tener muy en claro que quienes trabajan fundamentalmente los comportamientos, y cuando hablo de comportamientos, hablo que las personas tienen comportamientos de riesgo, ¿no? O tienen formas de cómo afrontar las situaciones de la vida. ¿Cuál es un comportamiento de riesgo, por ejemplo, doctor Pérez? Bueno, fíjese usted, existen muchísimos dependiendo de, ¿no? Para el caso del alcoholismo, para el caso de la drogadicción. Diríamos, un comportamiento específico es juntarse con lo que se denomina como malas juntas, ¿no? O otros comportamientos de riesgo, por ejemplo, es ingerir bastante licor, ¿no? Entonces, porque ello poco a poco va llevando a que uno pueda adquirir un problema de alcoholismo. Y además que le pueda conllevar un cuadro depresivo. Exactamente. Que ¿no? termine autolesionándose o lesionando a otros. O por ejemplo, lo que usted hablaba, el asunto de los feminicidios, ¿no? En realidad, si uno tiene una relación inadecuada con la pareja, es a partir de determinados comportamientos que uno puede hacer para irse aproximando a esos problemas o la no solución de esos problemas. Gracias por entrar a ese punto, doctor Pérez, porque eso me permite preguntarle, en el ámbito de la prevención, ¿cómo una mujer puede saber si está viviendo una relación de enamorados o de noviazgo con un potencial feminicida? ¿Cómo poder identificar el perfil de un agresor en ese nivel, en ese extremo? Ciertamente, mire, mucho se ha hablado en realidad de que estas personas que cometen feminicidio pues son psicópatas, son antisociales, pero algunas investigaciones no necesariamente corroboran eso. Una de las cosas que sí claramente se observa es que la dinámica de la relación de pareja puede llevar a una escalada que se conoce como la escalada de la perturbación emocional. Entonces, muchas de estas cosas nacen, por ejemplo, a partir de los celos. Entonces, cuando las personas entran en celos, una de las reacciones que tienen es reaccionar furibundamente, con ira, con cólera, y el sobrecontrol. Entonces, cuando uno observa este sobrecontrol, cuando uno observa estos cuadros, estas irrupciones de cólera, ese podría ser un potencial indicador que puede estar diciendo ya a la persona, este momento que yo pueda salirme de esa relación
o acudir a algún experto, en este caso principalmente psicólogos, como para que puedan empezar a ayudar. Pero perdóneme que le corte el doctor Pérez en ese punto, porque esas actitudes del celos, Sí. del autocontrol, se han normalizado en la sociedad. Te celo porque te quiero, te celo porque te amo, te controlo porque alguien te puede hacer daño, te controlo porque no quiero que te pase nada, te controlo porque quiero saber dónde estás, qué pasa si te accidentas, te sucede algo, no voy a saber nada de ti. Se ha normalizado y hasta se ha justificado muchas veces. Pero ¿cómo revertir esa situación desde el lado de la posible víctima? Para Exacto. que entienda que no es normal, sino un riesgo que puede estar Es que enfrentando. las víctimas tienen que empezar a notar que esos son indicadores, y esos son precisamente ya comportamientos de riesgo. Estás exagerando, podría decir la mujer. Exacto, exagerando, o simple y llanamente lo que hace es continuar con la relación o no acudir a alguna ayuda. Por ejemplo, lo que tenemos es que existen los centros de emergencia mujer, pero como digo yo siempre, allá ya llegan las mujeres, perdonen el término, cuando les han sacado la chochoca, cuando en realidad lo que deberíamos de pronto tener son centros de emergencia pareja o familia, porque estos van a poder detectar previamente lo que puede estar pasando y las personas pueden acudir y con toda seguridad empezarles a aliviar esta problemática, porque no es que necesariamente tienen que ser psicópatas, al contrario, mucha gente se neurotiza dentro de esta relación, y una reacción clarísima es lo que se conoce como los trastornos de ira, que son trastornos desmedidos indudablemente, y producto de ello ya empiezan no solamente a controlar, sino a perseguir, a querer atacar, y en sus cóleras, en su ira, pueden ellos agredir y hasta, de hecho, pasársele la mano, como pasa con los feminicidios. Quiero retroceder en el tiempo, en la edad cronológica de un ser humano. ¿Se puede identificar ese potencial perfil de una persona violenta en un niño, un puber, un adolescente? Claro, ante todo quiero señalar lo siguiente, que no necesariamente todos aquellos personas que van a cometer esto de acá, se les ha podido detectar tempranamente su agresividad, sino que, como digo, uno puede desarrollar toda una escalada y volverse de esa manera agresiva. Pero al menos enseñarle a un niño a controlar su ira. Claro que sí. Claro que sí. Y eso justamente, por ejemplo, está en lo que podrían ser las políticas de prevención en cuanto a salud psicológica. Cómo lograr que los niños manejen, regulen su emoción, así que se conoce, o cómo manejen su emoción. Tempranamente existen una serie de estrategias, y no solamente esas, sino que no solamente la regulación de la emoción, sino también la implementación de determinados comportamientos de buen trato, que parten de, diríamos, de cómo entrenamos a las personas o cómo enseñamos a tener habilidades sociales. ¿Y cómo esta ley de salud mental acoge la parte de la infancia? Es muy general en ese sentido, es más cómo recogen, diríamos, a las personas que ya tienen el trastorno. Más no lo previene con el tema de la infancia. No específicamente, porque como digo, lo habla muy tangencialmente. Es más, ni siquiera se particulariza de cómo es que debe ser y quiénes pueden ser los actores para que puedan hacer este trabajo, que indudablemente son los psicólogos, porque como digo, manejan ese término. La vinculación no es una cuestión de medicamentos, por pero ejemplo, la vinculación de los psicólogos con las instituciones educativas, por ejemplo, colegios Claro, públicos, ese es privados, donde se pueda identificar, y yo siempre insisto, doctor Pérez, en ese aspecto, los colegios, las escuelas públicas primarias y secundarias del país, te permite ver el grado de violencia que puede estar pasando un menor en casa. Ciertamente. De hecho, ese hecho no implica que no tengamos niños agresivos. Exactamente. Y justamente cuando ya notamos esos niños agresivos, ese es el momento en que estos tienen que ser intervenidos, tienen que ser tratados, porque si no solamente pueden cometer feminicidio, pueden desarrollar otro tipo de trastornos. Ahora, no solamente es el asunto de la violencia, en realidad también es el asunto de los estados de ánimo. Vemos una alta cantidad de niños que también tienen depresión, o que tienen estrés, o que tienen ansiedad, o que tienen fobia social, o que tienen una serie de rituales que luego les van a llevar a tener un trastorno obsesivo compulsivo, etc., etc. Entonces, papá, mamá, ¿qué tienen que hacer? No, definitivamente también los papás tienen que ser instruidos para poder detectar tempranamente cuáles son los potenciales indicadores que pueden llevar a hacer trastornos. Y no solamente eso, sino que muy posiblemente dentro de esto también los papás estén involucrados, porque todo eso nace de los sistemas de crianza, del manejo del niño, cómo se le da seguridad. ¿Qué se le dice, para terminar, doctor Pérez, que el tiempo nos ha pasado rápidamente en la entrevista, qué se le dice a la niña
para prevenir un posible hecho de feminicidio donde ella pueda ser víctima? A todos los niños debemos enseñarles asertividad, a todos los niños debemos Niños enseñar, y niñas. a niños En y general. niñas, porque en realidad para que alguien pueda ser agredido, pues simple y llanamente, o no ser agredido, tiene que aprender a saber parar y parar socialmente, y no solamente eso, sino buscarse soporte. Pero yo quiero decirle algo, señor Pedro, este 27 de junio, los psicólogos van a marchar al Congreso en relación a esta ley de salud mental, porque no nos están considerando el diagnóstico. Y si nosotros no podemos diagnosticar, imagínense, es a nivel general. La cantidad de especialistas, psiquiatras que tenemos en el Perú no pasan de 1000. Y la cantidad enorme de trastornos. Psicólogos Bueno, que hay que imagínese. podrían llenar el vacío que esta misma ley está generando. Exactamente. Estamos viviendo cual si fuera la Segunda Guerra Mundial. Una cantidad enorme de trastornos mentales. ¿Y quién los va a acoger? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero peor aún que eso, esto podría crear incluso problemas laborales para los psicólogos, porque al no poder diagnosticar, o sea, si queremos diagnosticar, vamos a cometer contra la ley. Y lo peor de todo es que ni siquiera los papás van a querer que sus hijos estudien psicología, ¿no? Entonces hay un problema serio que necesitamos mirar, y que la sociedad y que los congresistas sepan que se equivocaron y que tienen que rectificar, sobre todo porque nosotros en nuestra ley del Colegio de Psicólogos claramente dice que el psicólogo es aquel profesional que puede participar en la promoción, en la prevención, en el diagnóstico y en la intervención y rehabilitación de los problemas de salud mental. Doctor Pérez, vamos a estar al pendiente de lo que pasa a ese día, en la movilización, en la protesta, que bien mereciera se la tiene el Congreso por aprobar una ley bastante incongruente. Totalmente en la lucha contra la violencia social. Esperemos que se rectifiquen, porque necesita el país para el desarrollo del país. Incluir psicología en todas las políticas implica desarrollo del país, como lo tienen los países desarrollados, le cuento. Doctor Pérez, muchísimas gracias. Un placer, señor Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Importante tema que hemos abordado, y sobre todo la responsabilidad y el compromiso de los padres de familia para con sus hijos, y no esperar que sean adultos o que sean adultas para llegar a un centro de emergencia mujer después que han sido terriblemente violentadas.